necesitamos una luz para seguir. Todo comienzo necesita vida, una esperanza que alumbre al mundo en tu derredor, la más grande esperanza para ti. Año nuevo, vida nueva, esperanza en Jesús, el que era y es por siempre. Solo hay vida en Jesús. Año nuevo, vida nueva, esperanza para ti. Jesucristo, esperanza en tu vivir. Vamos a ponernos de pie esta noche. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 1, ¿verdad? Vamos a comenzar a ver en el libro de Mateo, dije la semana pasada, ¿verdad? Cada persona que tuvo un encuentro con Jesús. Y los primeros fueron María y José, ¿verdad? Y vamos a ver qué aprendemos de este encuentro de ellos con Jesús. Cada uno de personas en la Biblia que tuvo un encuentro con Jesús, hay una lección que necesitamos aprender de ellos. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Yo voy a leer, sígame por favor, porque de vez en cuando, para ver que si me están siguiendo, les hago una pregunta, ¿verdad? Así que sígame por favor. Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas, recibe a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado ¿de quién, hermanos? Del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué, hermanos? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué, hermanos? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre, ¿qué, hermanos? Que le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre Santo. Qué bendición ella es a nuestras vidas. Bendice este tiempo que vamos a entrar en ella, Señor. Ayúdanos a poder entender, ver esta primera necesidad para ese encuentro con Jesús. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Por las próximas semanas estaremos observando el libro de Mateo, donde cantidad de personas tuvieron un encuentro con Jesús. Y en cada uno de esos encuentros podemos observar cosas importantes que nos ayudarán a desarrollar nuestro enfoque para este año de una manera exitosa para nuestras vidas. For the following weeks, we're going to be looking in the book of Matthew. The book of Matthew gives us
a lot of examples of people that had an encounter with Jesus. Amazing encounters. And in each encounter that we're going to be seeing, there is something important that will help us develop the focus of what we're pursuing this year. Encounter with Jesus. Esta mañana, en nuestra escuela dominical, aquellos que no saben, tenemos escuela dominical, y estaba comentando el maestro, yo no sé si ustedes han visto lo que sucedió esta semana. ¿Cuántos conocen el Mall of America? ¿Cuántos han ido a ese mall? Mall of America. ¿En dónde está? Minnesota. No sé si usted vio las noticias esta semana. Algo interesante sucedió. Literalmente trataron de sacar a una persona de ese mall, no porque estaba haciendo un escándalo, no porque estaba infringiendo algún reglamento dentro de las tiendas o algo, por una y una razón, porque cargaba una camisa puesta que decía Jesús salva. This morning in our Sunday school, our teacher was sharing one of the saddest things that we heard that happened this week in Mall of America. You guys probably been there. It had to do with a person that wasn't breaking the rules. He wasn't horsing around in the stores like I see a lot of teenagers do. He was behaving. He was an adult. But the only reason why they were trying to kick him out of the mall was for one reason. It was because he was wearing a shirt that said, Jesus save. That happened this week. Because they were saying that it was uncomfortable what he was wearing. It's interesting. I see a lot of kids wearing hats and sweatpants and shirts that have the WAIT logo on it. And that's not offensive. Es interesante hoy en día, mire, usted ve a los jóvenes, andan camisas, gorras y todos con ese logo de marihuana. ¿Y no es ofensivo? La única razón por qué querían sacar a esa persona del mall es por el hecho que andaba una camisa que decía Jesús salva. La razón que comparto eso, escúcheme, porque estamos llegando a unos tiempos en nuestras vidas que si no existe un encuentro personal con Jesús, vamos a doblegar a lo que el cristianismo es. Listen, kids. The reason why I'm sharing this story tonight, it is because it is really important. We're getting to a place in society that if we don't learn to have an encounter with Jesus, a daily encounter with Jesus, Christianity will disappear the way it should be. What are we going to do when it comes a time that tells you, hey, you cannot carry Bibles? Didn't they took away that from school? What are we going to do when they tell you, hey, you cannot pray? By the way, it's interesting, but all the things that have been taken away out of our lives are those things that allow us to have an encounter with Jesus. Es interesante, ¿qué vamos a hacer en aquel día cuando nos digan, hey, ya no pueden cargar una Biblia? Por cierto, ya enfocaron eso en las escuelas.
¿Qué vamos a hacer el día que nos digan, hey, ¿saben qué? No pueden orar? Y por cierto, quitaron eso de las escuelas. Es interesante, pero aquellas cosas que están relacionadas con el encuentro con Jesús son aquellas cosas que la sociedad o suciedad ha ido quitando en la vida de las futuras generaciones. ¿Cree que eso ha sucedido así por así? ¿O hay un calendario detrás de todo eso? Ve, si el diablo logra robarle el encuentro con Jesús a cada cristiano, no hay solidez en la vida cristiana. Sí, we need to realize, kids, that if the devil can steal you from an encounter, a daily encounter with Jesus in your life, listen, you don't have solid grounds. You'll be pushed any direction they wanted and you follow. See, Pastor Dave and I, we're not worried about what society is doing now in our days because we have our solid grounds. And praise the Lord for the time that we were growing. But I'm worried for our future generation. Because they're taking away in their life those things that have to do with the encounter with Jesus that will give you the solid ground. Let me ask you where you're at in your life right now. Will you stand up for Jesus? If that would have to means give up your school, give up your friends, give up being cool. Déjeme hacerle una pregunta, ¿verdad? En los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Estaría usted dispuesto a renunciar a cualquier cosa en su vida por Jesús? ¿Su trabajo? ¿Tu escuela? Los dijo, oh, la escuela sí, ni me gusta. ¿Tus amigos? ¿Tu reconocimiento dentro de tus amistades? Estamos llegando a unos tiempos en la vida cristiana donde, escúcheme, se van a ver aquellos que han desarrollado un encuentro diario con Jesús y aquellos que no. I believe, Pastor, we're heading to a time in society where we're going to be able to see two kinds of Christianity. Those that are solid and have been able to maintain an encounter with Jesus in their Christian life, and those that somehow, because they never had an encounter with Jesus in their life, they were taken according to this world. Look at here tonight. Mire aquí esta noche. Es suficiente testimonio de lo que estamos hablando. Ahora, vamos a comenzar en Mateo 1 con María y José. We're going to start tonight with Mary and Joseph, the first human that had an encounter with Jesus. And what can we learn from them? Vamos a comenzar con María y José, ver a verdad los primeros seres humanos que tuvieron este encuentro con el Señor Jesús. ¿Qué podemos aprender de ellos? En la historia de María y José, hermanos, capte esto, por favor. Encontramos esa preparación
importante para ese encuentro con Jesús. Now capture this, kid. In the story here of Mary and Joseph, we find the preparation that takes place. That important preparation before the encounter with Jesus happens. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? En esta historia vemos algo muy interesante, ¿verdad? Donde vemos, ¿verdad?, que nos da aquella preparación importante para ese encuentro con Jesús. Nos enseña la manera eficaz de ese encuentro. In this story, we see the best way to have that encounter with Jesus. Not just an encounter, but how to have the best encounter with. Déjeme, y creo que solo hay 3 parejas: pastor, mi esposa y la familia Díaz. Y quizás a la hermana Susana, ¿verdad?, que ya estamos, ¿verdad?, en edad adulta. Déjeme hacerle una pregunta a cada uno de ustedes y a los jovencitos también, porque va a llegar su día. Cuando sucedía ese encuentro especial con su pareja, ¿preparaba usted aquellos detalles importantes antes de ese encuentro? ¿O simplemente se decía, ay, como caiga? Let me ask you this, so we can kind of understand what I'm talking about here. Probably the married couple will know a little bit what I'm talking about. When you started dating that girl that now is your wife, in the process of that, when you were going to have an encounter with her or with him, when you were going to see each other, did you do several things to prepare yourself for that encounter time? Or did you, just whatever, however it happens? Or did you plan it? I remember when I was starting to date my wife, and I know it was a time to have an encounter with her, I will prepare myself. Definitely, I would take a shower. Definitely, that day you have to take a shower. I would use some kind of a cologne that will make her think about me. I would think what would be best dress up. I mean, Levi's, Castro, matching. Do you remember that, Pastor? Angie helps me with that. Okay. But it wasn't just an encounter. There was a preparation before that encounter. Vamos a recordar un poco cuando, ¿verdad? Y ahí les va una, ¿verdad?, una ayuda para aquellos que van para ese rumbo. Cuando usted comenzó a citar con quien ahora es su esposo o esposa, cuando iban a surgir esos encuentros, ¿había una preparación antes de ese encuentro? Yo creo que sí. De parte del varón, déjeme decirle, por lo menos. Yo me recuerdo cuando comenzaba a citar a mi esposa y cuando íbamos a tener esos encuentros, había ciertas cosas de preparación para mi vida que eran importantes, porque no era un cualquier encuentro.
I mean, you gotta realize he was not just one, and you know, just like any other encounter. It was a special. This is the girl that I'm trying to win her heart. Esta es la verdad, a quien yo quería ganarme su corazón. So, no era cualquier encuentro como alguien más. So, yo preparaba aquellas cosas importantes, como que, de seguro, aseguraba que el día que le iba a ver, me bañaba. ¿Usted hacía eso, hermano Díaz? Sí, mire. Y me bañaba, mire, como no me bañaba todos los días, yo aseguraba que me echaba hasta 2 o 3 veces champú. No solo me bañaba, yo me ponía cierta clase de colonia que sabía que la iba a hacer suspirar a ella. ¿Usted recuerda eso, hermana Díaz? ¿Sí? Ajá. Babe, do you remember that? Yeah. Luego yo pensaba cómo me iba a vestir, blue jean o casual o en chores. En chores no, nunca le gustó a mi esposa como yo me vestía en chores. Porque usaba los calcetines hasta acá. I never went on a date, I think with my wife, on shorts, but she never liked me wearing shorts because I used to wear the socks all the way over here to my knee. I felt cool, but I guess my wife didn't like it. Ahora escuchen. ¿Qué estoy diciendo? Estamos recordando que antes de ese encuentro que sucedía, había una preparación personal en nuestras vidas. Y no solo la primera ocasión. Yo le aseguro que por un tiempo, cada vez que se iba a ver con su pareja, había una preparación. Y yo tendo a creer que no solo los varones hacen eso, yo creo que las muchachas hacen eso. Porque mire, cada vez que yo miraba y tenía un encuentro con mi esposa, ¿verdad? Que en ese tiempo era mi novia, vestía hermosa. Usaba, ¿verdad? Un perfume que se me quedaba aquí por semanas. Es de más, después de eso no quería bañarme porque me encantaba ese olor. ¿Por qué? Porque ella se había preparado para afectar a mi vida en ese tiempo de encuentro que íbamos a tener. No le quiero preguntar, hermano Díaz, no lo quiero poner entre la pared, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedía después de ese encuentro con su esposa, verdad? A mí había un perfume que me lo hipnotizaba, hermano Díaz. Confiese. Estamos entendiendo, hermano. Now, why do we do that? Because we want to make sure that when there was encounter between one another, that time of encounter that happened there, it wouldn't impact our life in a way that as we leave each other, we will still remember that encounter. Ahora, hermanos, de la misma manera, ¿verdad? Cuando usted y yo vamos a tener ese encuentro con el Señor Jesús, necesita haber una preparación, y María y José nos dan esa preparación importante para el encuentro con Jesús. As the same way as we were, prepare ourselves to have that encounter with, the person that we really wanted them to touch our lives and we wanted to touch their life, we were prepared. The same way, the story of Mary and Joseph shows us that preparation that needs to happen to be able to have an amazing encounter with Jesus. See, the idea of having an encounter with Jesus is not just to create a time with Jesus. It's to impact our life. La idea, hermanos, de tener un encuentro con Jesús no es solo el hecho de crear un tiempo con Él. Yo le aseguro que al principio, ¿verdad? Cuando existía la relación de noviazgo, ¿verdad? El propósito no era solo, pues
tengo que llenar mi horario, o voy a salir con ella. No, era con un propósito. Queríamos asegurar que impactara ese tiempo con nuestra pareja. See, I believe there's people that try to have an encounter with Jesus, but yet that encounter is not having the effect that it should in their life. Why? Because there was no preparation for that encounter. Ve, yo creo que hay gente que sí tiene encuentros con Jesús, pero, ¿verdad? Esos encuentros que tiene con Jesús en su vida no tienen, ¿verdad?, aquel resultado que deberían de tener por una razón. No es porque no hay sinceridad, no porque no hay interés, es por el hecho que no se prepararon para tener ese encuentro con Jesús. ¿Qué estoy diciendo con todo esto, hermanos? La idea del encuentro con Jesús es obtener la mayor eficiencia por ese tiempo desarrollado con Él. So why am I saying the idea of having an encounter with Jesus, it is for us to be able to obtain the biggest transformation in our life for the time that we spend with Him. Now, you tell me that you're going to have an encounter with Jesus daily. And if you're having an encounter with Jesus daily, you tell me that your life will not be transformed. If it's not transforming, maybe that encounter that you're having with Jesus is not being developed in the way it should. Dígame usted a mí que va a tener un encuentro diario con el Señor Jesús en sus vidas y que no va a haber una transformación. Vamos a ser honestos. ¿Sabe por qué no hay una transformación en nuestras vidas? Dos cosas. Uno, o no hay un encuentro diario con Jesús, o dos, hay un encuentro diario, pero el encuentro que estamos teniendo no nos da la eficiencia de transformación en nuestras vidas, porque no lo estamos haciendo correctamente. Necesitamos ser eficaces en ese encuentro con Jesús. En otras palabras, hermanos, debe existir, existe alguna manera de cómo desarrollar ese encuentro que resultará en mayor eficiencia para nuestras vidas. Sí. So, Pastor, what you're trying to tell me is then that there is a way that I need to prepare myself so when that encounter comes with Jesus, I can take the full advantage of it? Yes, there is a way. And a lot of times, we're not aware of that. And that might be the reason why you're having an encounter with Jesus, but that encounter is not really transforming your life. Now, at this point of the story, have Joseph and Mary met Jesus yet? No. They were getting prepared. Hermanos, a este punto de la historia, ¿ya había conocido María y José a Jesús? No. Estaban en proceso de preparación. ¿Qué preparó ese encuentro, hermano? ¿Cuál fue la preparación que existió para ese encuentro? In that story, what is the preparation that we see there happening for that encounter with Jesus? Matthew chapter 1, verse 18. Let's read it. Mateo capítulo 1, versículo 18.
El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. O sea, todavía no formaban pareja, ya estaban comprometidos, pero todavía, ¿verdad?, no habían certificado ese matrimonio. Es lo que dice ahí, desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? ¿De quién? Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas, recibe a María tu mujer, por lo que en ella dice, por lo que en ella es engendrado. ¿De quién, hermano? Del Espíritu Santo. ¿Qué fue la preparación en la vida de María y José para el encuentro de Jesús? Who was the preparation of Mary and Joseph for that encounter with Jesus? Who was it? Who do we see in that scenario of the story? The Holy Spirit. That's interesting. Who comes to Mary so she can have Jesus? The Holy Spirit. Who comes to Joseph? The Holy Spirit. Ahora sígame. Existe un ser divino, hermano, que nos prepara para ese encuentro con Jesús. Follow me. The Holy Spirit is the Trinity, is the divine that God has given us. I don't know if I'm translating this the right way in English. I know how to say in Spanish, but I don't want to go beyond and say something that's not true. But the Holy Spirit is the divine preparation that God gives us to prepare us for that encounter with Jesus. Sounds right, Pastor? Okay. Make sure I'm not saying something I'm not supposed to. El Espíritu Santo es aquel ser divino que Dios nos da, el cual nos prepara diariamente para ese encuentro con Jesús. And I have a lot to teach about the Holy Spirit. I was going to teach you what the Holy Spirit is, because now in our days, people think that the Holy Spirit is some kind of energy. It's not an energy. People think it's some kind of mental, attitude to get you motivated in the positive way. No, the Holy Spirit it's part of the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And we believe that. Ahora, es verdad, tengo y no sé, verdad, cuánto cubrir, porque no quiero que perdamos el enfoque de lo que le quiero enseñar esta noche, pero lo que le estoy diciendo sobre todo, verdad, para no extraviar de lo que le quiero mencionar, es la importancia de la preparación en nuestras vidas para ese encuentro con Jesús. Está conectado, verdad, con el Espíritu Santo en nuestras vidas. What I'm trying to say is, it is important to understand that before we have that encounter with Jesus daily, the Holy Spirit is the preparation for our life to be able to come and encounter with Jesus. I don't know if it happened to you, and I'm going to confess my sin. Have you ever, one of my sins, because people, church likes when pastors confess their sins.
Have you ever tried to come to the Word of God and just read it because you know as a child of God you need to read it? But you were not really in there? And you kept reading and it seems that it didn't even make sense what you were reading? Because there was someone that had not prepared my mind and my heart and even my attitude. I had not let the Holy Spirit capture me. So when I had that encounter with Jesus through the Word of God, what have happened after I end up reading? I mean, I read, I obeyed, but I wasn't fulfilled with that encounter. It even seems that I did not have that encounter. Déjeme darle un ejemplo porque a los hermanos de la iglesia les encanta cuando el pastor confiesa sus pecados. Yo no sé si le ha pasado a usted alguna vez, ¿verdad? Que ha venido a la palabra de Dios, ¿verdad? Como hijo de Dios, como buen cristiano, ¿verdad? Viene a ella cada día y, ¿verdad? He venido y la abro y la leo, ¿verdad? Y la leo y parece que no encuentro ni entendimiento de lo que estoy leyendo. Porque simplemente he venido a ella, ¿verdad? Como requerimiento o como, ¿verdad? Sabiendo la necesidad como hijo de Dios, pero no he permitido que antes de venir a ella el Espíritu Santo tomara mi pensar, mi corazón, aún mi actitud como vengo a ella. Y parece que al terminar de venir y leerla, ¿verdad? Me encuentro como que nunca ocurrió ese encuentro de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no permití al Espíritu Santo prepararme para ese encuentro con Jesús. Y en otras ocasiones, donde he permitido al Espíritu Santo prepararme para ese encuentro con Jesús, comienzo y al primer versículo me sustenta de abundancia, que hasta me enojo. Que digo, yo quiero más. Y el Espíritu Santo, es todo lo que vas a tener en cuenta. And other times, Pastor, I don't know if it happened to you, it happened to me. Where I come in the Spirit and the Spirit have prepared myself to have that encounter with Jesus, and I start reading, and as I start reading, the very first verse I read, it captures and brings to me an encounter that amazed me, and the Holy Spirit said, okay, that's it. You got where I needed you to get today. You found what I wanted to teach you today. And I'm like, I want more. I don't want to let go of it. Because the Holy Spirit prepared me for that encounter. I don't know if that happened to you before, Pastor, but it has to me. And I want to keep reading, and it brings me back to that one verse that God gave me, and that verse said, this is where I want you. Man. ¿Estamos entendiendo, hermanos? No es solo el hecho de que estamos motivando a la iglesia a tener un encuentro con Jesús, ¿verdad? La razón que estamos motivando es para que haya, ¿verdad?, un impacto en sus vidas durante ese encuentro. Pero escúcheme, ese encuentro no va, ¿verdad? Ese encuentro con Jesús en sus vidas no va a impactar si no dejamos que el Espíritu Santo nos prepare para ese encuentro. Our idea this year of having an encounter with Jesus is not just necessary to say, oh, I spend time with Jesus. No, it is with the purpose that we want that while you have that encounter with Jesus, your life get transformed. Your life get changed. But that's not going to happen unless we allow the Holy Spirit to prepare us ourselves to reach into that encounter. It's not our doing. It's the Holy Spirit doing. So,
Pastor, you're saying that the Holy Spirit has to be part of the encounter with Jesus? You bet. In reality, the Holy Spirit has to do with all of our Christian life. So, pastor, ¿está entonces usted diciendo que el Espíritu Santo es, verdad, el ser esencial, el cual prepara ese encuentro con Jesús? Créalo. Y mire, tengo aquí demostrarle en cuanto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Es la tercera persona de la Trinidad, no es, ¿verdad? Una fuerza, ¿verdad? Como le llaman, ¿verdad? Que algunos creen que lo consideran una fuerza mística o un pensamiento, ¿verdad? Fuerte, positivo. No, hermanos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, hermanos, ¿verdad? Piensa, tiene voluntad, puede ser resistido, puede ser contristado. We need to understand who the Holy Spirit is, and I have the whole thing. Time have gone in our clock, but listen, the Holy Spirit, and maybe one day I'll teach about the Holy Spirit, but the Holy Spirit says that it could be Satan. You can resist the Holy Spirit. The Holy Spirit has a will. The Holy Spirit thinks. Because He's a person. Porque es una persona. El Espíritu Santo, hermanos, posee atributos divinos. Omnisciencia. ¿Qué quiere decir eso? El conocimiento de todo. The Holy Spirit has divine attributes. Omnisciencia. Mire, el Espíritu Santo tiene conocimiento de todo. No hay nada que usted y yo podamos esconder. Es más, vamos a 1 de Corintios, por favor. 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2. First Corinthians chapter 2, verse 10. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. ¿Estamos ahí, hermanos? Versículo 9. We're going to start from verse 9. 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído que, hermanos, ni han subido, dice, ni han subido en corazón de hombre, solo las que Dios ha preparado para los que ¿qué? Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Mire, porque el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice, ¿cuál es la siguiente palabra? Todo. ¿Qué es todo? Todo. Lo escudriña. Aún lo que, hermanos, lo profundo de Dios. Verse 10. Who can do that? The Holy Spirit. ¿Por qué? Porque tiene atributos divinos, es omnisciencia, es omnipresente, puede estar presente en todos los lugares y en todos los momentos al mismo tiempo. Es omnipotente, es todopoderoso y es eterno. Siempre ha existido. He has divine attributes. He knows everything. He can be present in every place, in every heart. He's powerful. And He's eternal. He has always existed.
Lo encontramos en el Antiguo Testamento. Y una vez más, tengo versículos tras versículos, pero el tiempo nos ha avanzado. Not only he has attributes like God does, and the Son, but listen, we find him in the Old Testament. And I have a lot of verses, but we don't have the time to share it tonight. He will be among the people. He would come and help people in the Old Testament, and then he would depart from their life. Podemos verlo haciendo diferentes actividades. The Holy Spirit was part of the creation. He was there when everything was being created. Lo vemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento haciendo diversas actividades o obras como participó de la creación. Dio aliento a los hombres y los animales, capacitó a hombres para batallas, capacitó a profetas para anunciar el mensaje del Señor. En el Nuevo Testamento, escúcheme, la participación, ¿verdad? Después del Señor Jesucristo, ¿verdad? El Espíritu Santo es la persona principal actuando en la iglesia. In the New Testament, listen, after Jesus takes off, we see the Holy Spirit as the primary person acting in the church. We see him 56 times in the gospel. We see him 57 times in the book of Acts. Paul mentions of the Holy Spirit 112 times. 36 more times in the other part of the New Testament. Después, ¿verdad?, de la partida del Señor Jesucristo, vemos al Espíritu Santo como la persona principal actuando en la iglesia. Lo vemos 56 veces en los evangelios. Lo vemos 57 veces en el libro de los Hechos. Lo vemos 112 veces en las cartas de Pablo. Y lo vemos 36 veces más en otras cartas del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo es llamado de distintas maneras a lo largo del Nuevo Testamento. The Holy Spirit is called different ways through the New Testament. It's called the Spirit of God. El Espíritu de Dios. Es llamado el Espíritu de Cristo. It's called the Spirit of Christ. In Romans chapter 8 verse 9, you don't have to go there. Es llamado el Espíritu Eterno. It's called the Eternal Spirit in Hebrews chapter 9 verse 14. Es llamado el Espíritu de verdad allá en Juan 16:13. It's called the Spirit of Truth in John chapter 16 verse 13. Es llamado el Espíritu de gracias en Hechos 10. It's called the Spirit of grace in Acts chapter 10 verse 29. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es prometido a los creyentes. In the New Testament, the Holy Spirit is promised to the believers. In the Old Testament, Holy Spirit will come, do His work, and He will depart. But in the New Testament, He comes to the believers and He stays with the believers. He doesn't depart from the believers.
En el Antiguo Testamento la palabra de Dios nos enseña donde el Espíritu Santo venía, ¿verdad? Y hacía el trabajo que tenía que hacer y descendía. Pero en el Nuevo Testamento vemos al Espíritu Santo venir y habitar en la vida del creyente, y no solo habitar, quedarse allí, no se va de la vida del creyente. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es nuestra preparación para el encuentro con ¿quién, hermanos? Con Jesús. Y hay muchas cosas que vemos en por qué Él habita con nosotros. Es el sello. Es el que desarrolla los dones espirituales en nuestras vidas. Es el que nos llena de poder para hacer la obra del Señor. Es el que nos guía a través de la trayectoria trayectoria de la vida cristiana. Es el que intercede por nosotros. Now follow me. Why is it that He comes and abides in us? For several reasons. He is the seal. He is the one that develops the gift of the Holy Spirit. He is the one that empowers us to do God's will. He is the one that guides us through our Christian life. He is our counselor. He is the one that intercedes for us. What am I saying with all this? What I'm trying to say, what a special, divine person we have in our life that can prepare us to have that encounter with Jesus daily. And yet, we don't care for it. ¿Qué estoy diciendo con todo esto, hermanos? ¿De qué privilegio usted y yo tenemos de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas? De poder prepararnos diariamente para ese encuentro diario que necesitamos tener con el Señor Jesús. You know that I've been talking tonight about the Holy Spirit, and I tend to be afraid that a lot of kids is like, what's that? That's boring. He should be everything in our life. Without Him, we're lost. What direction to do, how to make decisions. We're wimps without Him. Because He empowers us. Mis jóvenes, yo sé que quizás para ustedes al escuchar del Espíritu Santo, ¿y qué es eso? Qué aburrido. No entendemos la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, si tú no has conocido al Señor como tu Salvador, el Espíritu Santo ni habita en tu vida. Y ese tiene que ser tu primer paso. Now, if you haven't take the time and you haven't surrendered your life to the Lord as your personal Savior, listen, you don't even know about the Holy Spirit because He doesn't abide on you yet. That's your first step. Do we need the Holy Spirit to be part of that preparation in our life to the encounter we're going to have with Jesus? Yes, I think we do. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, para prepararnos en ese encuentro diario que vamos a tener con Dios en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo preparándonos para ese momento de encuentro con Dios en nuestras vidas diarias, escuchen, nos vamos a frustrar, no vamos a sacar el provecho que Dios intentó en esa relación íntima con nuestro Señor Jesucristo.
without the Holy Spirit preparing us for that moment daily of encounter with Jesus, listen, we're going to get frustrated. We're going to get discouraged. We're not going to see the total purpose that God had for us to have that daily relationship with Jesus. We need the Holy Spirit. La manera eficaz de ese encuentro es a través del Espíritu Santo, hermanos. The best preparation that you can have in your life for that encounter with Jesus, listen, is through the Holy Spirit. If the Holy Spirit doesn't prepare you for that encounter, you're going to miss it. It's not just for you to say, I had an encounter with Jesus today. It's what that encounter did in your life today. But nothing's going to happen if the Holy Spirit is not part of that encounter. No es el hecho solo de decir y tocar la bandera, yo tuve un encuentro con Jesús este día. Es de decir que resultó de ese encuentro con Jesús en tu vida. Y si nada resultó de ese encuentro, es probablemente porque no permitiste al Espíritu Santo prepararte para ese encuentro con Jesús. Then comes the next question. Then how do I assure that the Holy Spirit is present with me for that encounter? Or how do I assure that the Holy Spirit prepares me for that encounter? Because can we see Him? Surge la otra pregunta entonces, ¿cómo aseguramos que el Espíritu Santo está presente con nosotros en ese encuentro? ¿O cómo aseguramos que el Espíritu Santo me prepara para ese encuentro? ¿Cómo podemos? ¿Lo podemos ver? Tiene que haber una manera. There have to be a way that we can assure that the Holy Spirit is preparing us for that encounter and that the Holy Spirit is part of that encounter. But how? I'll tell you next week. Just kidding. Le digo la otra semana, no estoy jugando. ¿Cómo aseguramos el Espíritu Santo estar presente y prepararnos para ese encuentro? ¿Es importante que el Espíritu Santo nos prepare para ese encuentro? Sí. So how can we be assured that the Holy Spirit will prepare us or will be present in that encounter? Well, there's two Bible verses that are important that would assure us that we take it for granted. Hay dos versículos importantes en la palabra de Dios sobre el Espíritu Santo que a veces no entendemos la importancia de él. Let's go to Ephesians chapter 5, verse 18. Vamos a Efesios capítulo 5, por favor, versículo 18. Y ya vamos a terminar, hermano. Tuve que acortarle a la mitad que quería mencionar sobre el Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18. That's an amazing verse. Ephesians chapter 5, verse 8. Are we there? Are we there yet? ¿Qué dice Efesios, hermanos, capítulo 5, versículo 18? Miren lo que dice. No os embriaguéis con qué, en lo cual hay que disolución, falsedad, una transformación temporal que de veramente no cambia nuestras vidas, al contrario, la empeora. Dice, no os embriaguéis con vino, dice,
con el cual hay resolución. Antes bien, ¿qué dice? Se llenos del Espíritu Santo. It's interesting. Ephesians 5 verse 18 says, and be not drunk with wine, where we're in excess, but be what? Filled with what? With the Spirit. Now kids, don't lose this. Hermanos, no pierdan este versículo. Una vez más, estamos buscando cómo podemos asegurar que el Espíritu Santo va a estar ahí para prepararnos para ese encuentro y va a ser parte de ese encuentro. Dice la palabra de Dios aquí, dice, antes bien, sé que, llenos del Espíritu Santo. Says, be filled of what? Of the Spirit. Now, let me give you this example. This is what happened in our life when we became and trusted the Lord as our Savior. Déjeme dar este ejemplo. Esto es lo que pasó en nuestras vidas cuando venimos y pusimos nuestra confianza en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y fuimos limpiados y nos dejó así. Now, I wish it was clearer than that, because what God does, that's an amazing job. But listen, this is what happened in our life when we came to know Christ. He forgets our sins and He cleans us. Esto fue lo que pasó con nuestras vidas cuando, verdad, confesamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y dice que nos limpió de toda maldad y de nuestros pecados. Y cuando nos limpió, ¿qué hizo Él? ¿Qué puso en nosotros? Now listen, He said that when He cleans us, who came and abide in us? Who? Who are we talking about? The Holy Spirit, right? He came and abided in us. This is what God did. So the water here represents the Holy Spirit. El agua representa aquí el Espíritu Santo. Pero escúcheme, ahora nos da una tarea que debemos de llenarnos de ¿qué? Now this is interesting because God doesn't want to give us everything just right away. Now He says you have a responsibility. You do have the Holy Spirit in you, but what do you have to do? You have to be what? Filled of the Holy Spirit. See, you and I have a responsibility. Our complete body has to be, or complete, all of us have to be filled with the Holy Spirit. The Holy Spirit is there. Ve, el Espíritu Santo está ahí. Dios nos dio el Espíritu Santo, pero tenemos una responsabilidad ahora que tenemos que ser, ¿qué dice? Llenos del Espíritu Santo. ¿De quién es esa responsabilidad? Ay, como que no quieren contestar. Now, whose responsible is it to be filled of the Holy Spirit? Us. That's what the Bible's saying, right? We don't want to answer because you know where I'm getting. It's our responsibility. Now, how do we feel the Holy Spirit? Huh? Does reading the Word of God fill the Holy Spirit? Leyendo la palabra de Dios llena al Espíritu Santo? Sí. Listen, you read the Bible and boom. Does prayer fill the Holy Spirit? Yeah. Does being in church fill the Holy Spirit? You guys don't want to answer. You don't want to fill yourself with the Holy Spirit? Look at it. Obeying Him when He tells you, hey, don't do that, that's not right. And you decide to listen, does that fill the Holy Spirit? Yes. Escúchenme. ¿Qué es lo que, cómo llenamos al Espíritu Santo en nuestras vidas? Leyendo la palabra de Dios, orando, viniendo a la iglesia, obedeciéndolo cuando nos está diciendo, hey, no hagas eso, no tienes que hacer eso. Ahora, what do we do once we're like that?
Is that it? Huh? We're filled, right? Now, what do we do when we're filled with the Holy Spirit? Ahora, estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos? ¿Es todo? ¿Ahora estamos preparados para el encuentro? Well, right now we are. You mean now we're ready to have encounter because we're filled with the Holy Spirit? At the moment you are. But this is the thing. Do we always stay filled with the Holy Spirit? And we don't understand. That's a daily fight. Ahora, esta es la pregunta, ¿verdad? Ahorita, como se encuentra, ¿verdad? Este individuo, este cristiano, ¿está lleno del Espíritu Santo? Sí. Y si está lleno, ¿va a tener y va a ser preparado para el encuentro con el Señor Jesucristo? Sí. Pero esta es mi pregunta. Automáticamente, cuando se llena del Espíritu Santo, ¿ya no se le acaba esa llenura? Déjeme hacerle una pregunta. Cuando usted llena el tanque de su gasolina full y maneja, ¿ya no se le acaba? ¿O se le acaba? ¿Y qué tiene que hacer? Let me ask you this. When you go to the gas station and you fill out your car, the fuel all the way to the top, and you drive, that's it for eternity? You don't have to fuel it no more? Or you have to fuel it? Why? Because you use it. Now, what happens in our life is we're not careful how we walk through the day, and that feel of the Holy Spirit gets thrown out of our life. Follow me. Let's go to Galatians chapter 5. Síganme. Esto es lo que pasa. Muchas veces estamos llenos del Espíritu Santo al principio como hijos de Dios. Y cosas suceden en nuestras vidas diarias que hacemos que no nos deja mantener esa llenura del Espíritu Santo y malgastamos esa llenura y se nos agota. ¿Por qué? Gálatas capítulo 5 le va la respuesta. Vamos a Gálatas. Last verse we're going to see tonight. Último versículo que vamos a ver esta noche. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Una vez más, si entendemos esto, hermano, vamos a asegurar que en nuestras vidas, cuando tengamos ese encuentro con Jesús, va a estar el Espíritu Santo preparado. Ve, esto es nuestro diario guerra que tenemos. El de usted y yo mantenernos así cada día, llenos del Espíritu Santo. Galatians chapter 5, verse 16. Are you there? Gálatas capítulo 5, versículo 16. ¿Estamos ahí? Dice, digo pues, ¿y qué sigue? Andar en el Espíritu. ¿Qué quiere decir andar? ¿Qué quiere decir andar? ¿Alguien? What does the word walk in the Spirit means? What does the word walk means? Anyone? You don't know what the definition of walk is? What am I doing? What am I doing? Oh, walking. ¿No sabemos qué es la definición de andar? ¿Qué estoy haciendo? Lo que está diciendo que cuando a nuestras vidas estamos llenos del Espíritu Santo, debemos de mantenernos así en nuestro diario andar. ¿Por qué? Van a haber cosas que van a querer quitar esta llenura en nuestras vidas. Por eso dice, andar en qué? See, that's what it tells us, walk in the Spirit. Because every day as you walk and you're that way, there's going to be things that want to come to our life that are going to try to ruin this fulfillment of the Holy Spirit in our life. See, that's why it says there, oops, sorry, Pastor. No, well. That's why it says there, walk in the Spirit, anda en el Espíritu. Y mire, ¿qué es lo que daña la llenura del Espíritu? Y no, ¿qué? Satisfagáis los deseos de qué, hermano? What does that say in English, Pastor? The second part of that verse. And do not what? Verse 16, right? Yes, sir. You shall not fulfill the lust of the flesh.
So what takes the fulfillment of the Holy Spirit? The fulfillment of the flesh. Each day you and I either are walking filled of the Holy Spirit or we're walking filled in the flesh. Now, let me put it back there and hopefully I will drop it again. Este es nuestro escenario. Quiero que entendamos esto. This is being fulfilled, and it says, as you are fulfilled in the Spirit, you need to walk out in the Spirit. And don't let the flesh fulfill this. How can we explain that verse? Dice que debemos de andar en el Espíritu y no satisfacamos los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne, escúcheme, nos roba de esta llenura de espiritual. Ahora, ¿cómo sucede eso? This represents the flesh because it's diet. If it was real Coke, then it would represent the flesh. Esto representa nuestros deseos de la carne. Porque dice soda de dieta. Si fuera soda regular, fuera buena soda. Escúcheme. Esto representa los deseos de la carne. Y dice la palabra de Dios que tenemos que tener cuidado como hijos de Dios, de cuidar, de siempre caminar en ¿qué? Llenos del Espíritu, no de la carne. Ahora, ¿cómo cambia nuestra vida de ser llenos del Espíritu a ser llenos de la carne? Cuando comenzamos a satisfacer nuestros deseos. Hoy no quiero leer la Biblia. Today, I don't want to read the Bible. This is taking out the fulfillment of the Holy Spirit. Today, I want to do what I like. Hoy quiero hacer lo que a mí se me antoja. Voy a maltratar a medio mundo. Hoy no voy a obedecer. Voy a hacer lo que yo quiero. Al cabo nadie me está viendo. Ten cuidado, el Espíritu Santo te está viendo, Dios te está viendo. Today, I want to do whatever I want. No one's looking at me. I'm just going to enjoy my life my way. You might think no one's looking at you, but the Holy Spirit is there. God is looking. This is what happens in your desire of the flesh. Now listen. This is how you feel now. This is the flesh. And a lot of times, this is the way we want to come and have that encounter, and we want Him to help us prepare for that encounter. Muchas veces, escúcheme, así están nuestras vidas. ¿Dónde puede usted notar allí la llenura del Espíritu Santo? No, ¿qué nota en toda su vida? Sus propios deseos. Y de esta manera venimos a querer tener un encuentro con Jesús. ¿De veramente va a suceder el encuentro con Jesús? Hermana, ¿cuál hubiera, y no sé si sucedió, ¿verdad? Pero ¿cuál hubiera sido su reacción si un día en las primeras citas el hermano Díaz hubiera aparecido sin bañarse, sin peinarse, apestoso? ¿Hubiera deseado usted otro encuentro con él? Fuchi. I asked Ms. Diaz, what would it have been if one of the first encounters that he had with Brother Diaz would have been where he took a shower, he stinks, and you look happy. Would he had another day with him? She goes, And how many times in our life we try to have an encounter with Jesus this week? For fear of the flesh. Can something really happen in our life? What do we need to happen? We need to empty ourselves again. How? ¿Qué necesita pasar para tener lo que de veramente un encuentro con Jesús es? Necesitamos que sacarnos de esto, humillarnos,
y decirle al Señor, perdóname. Y cuando nos humillamos, algo comienza a suceder. Y oramos. Look at, I run out of room. But something happens as we pray, and we ask God to forgive us, and we tell them what's happening to our flesh. It's being controlled by who? The Holy Spirit, because now who's being fulfilled in our life? Algo comienza a suceder. Aquello que estaba lleno de carnalidad comienza ahora a ser lleno una vez más de qué, hermanos. Y vemos el cambio que va sucediendo. Pero este es el problema. Hacemos un medio cambio. Ahí está bien. De ese color me gusta. But see, there's a problem. Once we start seeing a little bit of change, that's all right. That's This is the way Jesus wants us to see us when we encounter with Him. Who does that in our life? The Holy Spirit. Esta es la manera que Jesús anhela el encuentro con nosotros en nuestras vidas. ¿Quién hace eso en nuestras vidas? El Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Cuál de estos dos refleja su vida? Todo este tiempo que ha conocido al Señor como su Salvador. Y todo este tiempo que supuestamente ha tenido ese encuentro con Jesús. Which of these two represents your life? All this time that you learned that you've been a Christian. And which of these two are the ones you normally go to have that encounter with Jesus? This is how we should desire to go to have that encounter with Jesus. But a lot of times, we're there or we're here. Can really our life be changed in that encounter? That's why a lot of times we don't even desire to have that encounter because we know how we are. Quizás esa es la razón por qué muchas veces no nos interesamos en tener una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo diariamente, porque sabemos a dónde nos encontramos. ¿Tenemos la solución para cambiar eso? Sí. Do we have the solution to change from where we are to be filled with the Spirit? Yes. What is it? Submit to the Holy Spirit. Obey Him. ¿Tenemos la solución? Sí. ¿Cuál es? Sometámonos al Espíritu Santo. Obedezcamos. ¿Cuántos decimos amén? Espero que el mensaje que quería comunicarles esta noche haya sido muy claro. Sí importa la preparación en nuestras vidas para tener ese encuentro con Jesús. Porque según nuestra preparación, vamos a ver un resultado de ese encuentro. It is important of preparing ourselves for that encounter with Jesus. Because depending how our preparation is for that encounter, we're going to see God doing it in our life during those encounters. I want to enjoy each moment of encounter with Jesus in my life. Okay? I don't want to be there and somehow make Jesus discouraged